La democracia no funciona, las instituciones son corruptas y además nos mienten. La clase política se aprovecha de nosotros, juega con nuestra mente y luego encima nos roba. Este discurso, sin duda alguna, es bastante amplio en las democracias europeas y en la democracia americana. Existe sobre todo en la gente joven un sentimiento de desconfianza respecto al sistema en el que han crecido, respecto al sistema en el que se han educado. ¿Pero es cierto que las democracias se han quedado anticuadas? ¿Acaso no tienen recorrido? ¿Acaso no sirven de cara al futuro? ¿Se han quedado desfasadas? Pues esto es precisamente lo que vamos a tratar en este vídeo. Si os interesa, mi nombre es Mateo y esto es La Sala Política, de Political Room. Bien, en primer lugar, echemos un vistazo a la historia. ¿Cuándo se consagran por primera vez las democracias modernas tal y como las conocemos? Pues bien, esto ocurre tras la Primera Guerra Mundial. Y no es casualidad, porque tras esta gran guerra, la mayoría de las monarquías que existían en Europa, las monarquías absolutas, es decir, reyes que concentraban todo el poder y luego tenían una aristocracia, una serie de personas a su favor, muchas veces terratenientes, personas con títulos nobiliarios, pues desaparecen. Se cae este sistema. Y además, esto ocurre también porque ya había una nueva élite. Estamos aquí hablando de la burguesía, es decir, los pequeños y grandes empresarios que habían ido acumulando poder, que ya no eran un simple artesano, sino que tenían a su servicio a muchos trabajadores y obviamente la idea de que les gobernara un monarca con esa aristocracia pues no les gustaba. Ellos querían también llevarse su propia cuota del poder y gracias a la Primera Guerra Mundial pues esto se va a producir. A su vez, cabe destacar el papel que ya juega Estados Unidos tras la Primera Guerra Mundial, porque el presidente que va a ejecutar esta transición de la guerra a la paz y que va a imprimir su huella en los pactos finales es Woodrow Wilson, que a grandes rasgos es el inventor de la actual política exterior estadounidense. Y es que de forma resumida, Estados Unidos a nivel de política exterior ha tenido, por así decirlo, tres grandes vertientes. Una, la primera que practicó, la doctrina Monroe, es decir, una doctrina de aislacionismo. No intervengo en los asuntos de otros ni dejo que otros vengan a intervenir en mis asuntos. Luego, tras la guerra de 1898, esta política acaba. ¿Por qué? Porque establecen una guerra con un territorio muy alejado, en este caso con el Reino de España, y además intervienen en territorios de nuevo muy alejados también de su país. Estamos hablando sobre todo de Filipinas, que estaba digamos ya fuera de la esfera de poder, fuera del círculo de poder de Estados Unidos. De la guerra de 1898 hasta la llegada de Woodrow Wilson, la política exterior americana se basa en el equilibrio de poderes europeos, es decir, la idea europea de que hay que evitar que una nación obtenga o alcance tanto poder que pueda subyugar a todas las demás, incluso aunque éstas se unan. Pero Woodrow Wilson le va a dar una vuelta más y no va a querer solo ser el policía del mundo, sino que él va a decir que la democracia liberal estadounidense es el mejor sistema y que por tanto el estadounidense medio no puede quedarse mirando cómo en el resto del mundo hay sistemas que oprimen a la población. ¿Y esto se traduce en qué? Pues que Estados Unidos debe favorecer el establecimiento de democracias a lo largo de todo el mundo. ¿Y esto a su vez cómo impactó tras la Primera Guerra Mundial? Pues que Woodrow Wilson quiso que la mayoría de los países que perdieron se transformaran en repúblicas parlamentarias, en democracias parlamentarias. Y a su vez también, por supuesto, impuso la creación de la Sociedad de Naciones a la que todos los países se unieron. Así pues, podemos ver que la primera gran llegada de las democracias, especialmente en Europa, lo que además se trasladó en gran medida a otras partes del mundo, llega tras un evento muy traumático como es la Primera Guerra Mundial y porque hay una conjunción de intereses entre las potencias vencedoras y las élites locales que están de acuerdo en que ya no quieren practicar el sistema monárquico. A su vez, esto nos indica que muchas veces los cambios de sistema político no se basan tanto en lo que va a beneficiar más al pueblo, aunque muchas veces se venda así, especialmente en las democracias, como que es una imposición que viene desde abajo hacia arriba, pero no, esto más bien tiene que ver con las transiciones de poder y, como decimos, con esa conjunción de intereses, es decir, que tanto las élites del país concreto como las élites de las potencias dominantes, de alguna manera ejerzan una inercia positiva para caminar
hacia, en este caso, la democracia o hacia otro tipo de sistema. Hay veces incluso que la influencia exterior no es suficiente y las propias élites locales o nacionales son capaces de imponer un sistema que les beneficia a ellas más cuando pues consideran que la democracia no es el mejor sistema para sus intereses. Pero bueno, sigue pasando el tiempo y llega la Segunda Guerra Mundial y sobre todo el final de la Segunda Guerra Mundial. Y una vez más, la democracia se consagra en muchos países, concretamente en aquellos que están bajo la esfera estadounidense, que por supuesto ya sigue con esa mentalidad de expandir la democracia liberal. Y una Estados Unidos que además ha tomado ciertas lecciones del crack del 29 y los eventos posteriores. Y la lección es muy sencilla, hay que reducir la desigualdad, es decir, un sistema democrático no puede funcionar si hay mucha desigualdad entre una parte de la población y otra, lo que básicamente se consigue consagrando derechos y mejorando la calidad de vida de todos los habitantes. Esto, de nuevo, no entra en conflicto con los intereses de la burguesía. ¿Por qué? Porque el burgués también toma lección y de alguna manera aprende que, por ejemplo, un obrero que tenga buena salud es un obrero que puede trabajar más años y es un obrero que puede adquirir más experiencia y por tanto generar una mayor productividad. Igualmente, el burgués puede entender que un obrero bien educado, un obrero con una buena formación, puede hacer trabajos más complejos y adaptarse mejor también al cambio de los tiempos, es decir, a las nuevas tecnologías. Por tanto, tiene sentido garantizar esos derechos, es decir, una mejor salud para el obrero, una mejor educación para el obrero y, por supuesto, también a mayor productividad, más dinero y, de alguna manera, mejor sueldo. Es decir, una vez más, especialmente para aquellos países que quedaron bajo la influencia estadounidense, la convergencia de intereses se produjo, es decir, la potencia ganadora que dominaba esos países quería que se convirtieran en democracias liberales, unas democracias, por supuesto, que trataran de arreglar los defectos, los errores del pasado, pero bueno, unas democracias al fin y al cabo, y el interés nacional, el interés de la élite local, en gran medida podía estar de acuerdo también con esa transición de nuevo a un nuevo tipo de democracia más experimentada, mejor preparada y quizá también, de alguna manera, pues más garantista del famoso estado del bienestar, que es lo que al final genera estabilidad en una institución democrática. Es decir, la idea de que, bueno, que aunque haya diferencias, todos tengan un cierto nivel de prosperidad, un cierto nivel de futuro económico. Así pues, hemos podido ver de manera resumida y sobre todo desde la experiencia europea, porque este tema daría para hablar mucho, cómo llegó este sistema desde la concepción moderna, es decir, desde lo que nosotros ya conocemos como democracia, no estamos aquí hablando de la democracia griega, cómo llegó hasta nosotros, cómo llegó sobre todo hasta los europeos, cómo se produjo esa convergencia de intereses entre la potencia exterior y las élites locales, las élites nacionales. Pero más allá de eso, vayamos a la segunda parte del vídeo, y esto es, ¿en qué consiste realmente la democracia? ¿Qué es lo que le caracteriza? Pues bueno, aquí desde luego podríamos hablar de nuevo de una gran lista y extensa lista de elementos que pueden caracterizar al sistema democrático, pero yo me quiero centrar en uno que además creo que es la base del sistema y que muchas veces se pasa por alto. Y básicamente esto eres tú. La base de la democracia eres tú. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues que tú eres el que mejor te conoces. Tú tienes libre albedrío para tomar tus decisiones y por eso mismo vamos a dejar que tú decidas. Y lo vas a hacer con respecto a todo en tu vida. Es decir, tú vas a elegir qué estudiar. Porque tú te conoces mejor que nadie y vas a saber la carrera o el estudio que quieras llevar a cabo. Tú vas a elegir tu pareja, no lo va a hacer tu padre, ni tu madre, ni nadie. Lo vas a hacer tú, porque tú eres el que mejor te conoces y sabes con la persona que quieres estar. Asimismo, tú vas a elegir tus gobernantes, porque tú, mejor que nadie, sabes lo que te conviene y por tanto vas a votar realmente lo que a ti más te beneficia. Es decir, todo el sistema, como digo, se basa en el libre albedrío. La idea de que el yo, ese yo libre, ese yo con libre albedrío, sabe lo que le conviene y elige en base a eso. Y la democracia, básicamente, te da opción de elegir en sus procesos internos y también te da libertad para elegir con respecto a tus procesos internos, es decir, lo que quieres hacer con tu vida. En otros sistemas, el poder estaba concentrado y no se dejaba
que otros pudieran influir en él, sobre todo la plebe no podía influir en él. Y también se controlaba en gran medida la vida de los plebeyos, es decir, la vida de los ciudadanos, la idea de que, oye, tú no puedes hacer lo que te da la gana, tú trabajarás para mí en esto, te formarás en esto otro, en fin, y te casarás según lo que diga tu familia, lo que digan tus padres, porque al final el sistema está organizado de otra manera. Por tanto, y a modo de resumen de lo que llevamos de vídeo, podemos tener dos cosas claras. Uno, la democracia, como cualquier sistema político, depende en gran medida de que las élites locales, las élites nacionales, estén de acuerdo en que practicar este sistema es lo que más les beneficia, es decir, que haya esa conjunción de intereses. Y luego, a su vez, la democracia, por sus características, uno de sus pilares básicos es el libre albedrío. La idea de que la libertad que se le da al individuo es positiva porque este, en última instancia, es el que mejor se conoce y va a tomar las mejores decisiones para sí mismo. Es decir, la libertad individual como pilar fundamental del sistema. Lo que me lleva a su vez a la reflexión final de este vídeo. En primer lugar, ¿siguen las élites económicas, políticas de las democracias actuales pensando que este es el sistema que más les beneficia? ¿Y por qué pregunto esto? Porque actualmente en la mayoría de las democracias se está reduciendo la clase media. ¿Por qué pasa esto en gran medida? Porque con las nuevas tecnologías muchos puestos de trabajo que requieren cualificación se han perdido, es decir, puestos que ya requerían estudios, lo que se traduce en que para conseguir ganar el dinero de la media cada vez necesitas un puesto de mayor especialización, lo cual conlleva más formación, lo cual pone más trabas para que la mayoría de las personas puedan llegar a ese nivel. Esto se ha desarrollado de tal manera que incluso hay expertos que dicen que llegará un momento en el que, aparte de reducirse drásticamente las jornadas de trabajo, directamente habrá gente que no trabaje y tendrá un sueldo por no hacer nada vía impuestos. Pero yo me pregunto, ¿es esto lo que realmente quieren las élites de las democracias actuales? Es decir, ¿el dueño de Amazon quiere pagarle el sueldo a alguien por no hacer nada? Yo no digo que no, pero desde luego si este es el camino que llevan las democracias, dudo que las élites económicas especialmente estén de acuerdo con que esto es lo que a ellos les beneficia. Y en lo que respecta al libre albedrío, tenemos claro que sigue existiendo este, es decir, que el libre albedrío es algo real, que los seres humanos tenemos libre albedrío, porque recordemos que todo nuestro sistema está basado en esto. Pero ¿qué pasaría si realmente lo que pasa es que más que libertad lo que tenemos son decisiones condicionadas? Es decir, que nuestro contexto, que nuestro entorno y determinados estímulos que podamos recibir próximos a esa elección sean lo que realmente configura lo que en última instancia decidimos, que no sea tanto una decisión racional y libre, sino una decisión condicionada por lo que nos rodea. Pues bueno, un sistema basado en lo contrario, desde luego, no tendría futuro. Y no estoy hablando aquí de lo que la mayoría estaréis pensando, del fraude electoral, de la idea de la manipulación electoral, es decir, que enviando determinados estímulos en una elección apretada, como la que puede haber ahora en Estados Unidos, consigo cambiar un tanto por ciento suficiente de votos para que el candidato que yo quiera gane y por contra que el candidato que no me es favorable pierda. No solo hablo de esto, hablo de que, por ejemplo, si hay una inteligencia artificial que nos conoce mejor a nosotros que nosotros mismos y puede determinar mejor la pareja que nos conviene, los estudios que debemos realizar, el trabajo que nos hará más feliz, ¿acaso no acabaríamos todos utilizando esa herramienta? Y lo que es más importante, si realmente no tenemos libre albedrío y los datos que hay acerca de nosotros son el medio para alcanzar a predecir nuestro comportamiento y por tanto en gran medida manipularlo, no son los derechos de privacidad que practicamos en las democracias europeas un impedimento para esto. Es decir, no sean precisamente aquellos sistemas que no respetan para nada los derechos de privacidad y precisamente por eso pueden acceder a grandes cantidades de datos y sintetizarlos los que desarrollarán primero estas herramientas. Y hablamos de todo aquí, porque por ejemplo en temas de salud normalmente tú acudes cuando estás enfermo y entonces te empiezan a hacer un historial clínico, por ejemplo, si tienes algún familiar que tenía el mismo problema, etcétera, etcétera. Pero ¿acaso si no compartiéramos desde el primer momento nuestros datos, todo nuestro historial clínico, no podría una inteligencia artificial predecir con mucha más exactitud si vamos a poder padecer determinadas enfermedades o problemas antes incluso de que lo detecte un médico de manera prematura con mucha suerte? Pues bueno, vemos que todo esto influye en todos los aspectos de nuestra vida y sin embargo nuestro sistema se basa en todo lo contrario, lo cual pues puede ser desde luego un problema
que radique en la decadencia y desaparición, en última instancia, de las democracias, al menos tal y como las conocemos hoy en día. Pero bueno, llegamos al final del vídeo y ahora os toca decidir a vosotros, os toca comentar a vosotros. ¿De verdad las democracias ya no son el sistema idóneo para desarrollarnos como sociedad? Incluso si las democracias estuvieran en decadencia, ¿qué otro sistema hay que de alguna manera pueda mantener los beneficios sociales que han existido tradicionalmente en el sistema practicado hasta ahora? Es decir, si cambiamos de sistema, nosotros, que al final somos la mayoría, independientemente de lo que le convenga a la élite, nosotros realmente nos conviene cambiar de sistema. Pues bueno, os leo en comentarios. Asimismo, ¿qué otras cosas que no he podido mencionar podrían indicar esta decadencia? O todo lo contrario, que en realidad estoy profundamente equivocado y no existe de alguna manera esta decadencia y la democracia, precisamente por sus características, va a poder adaptarse y sobrevivir. Pues amigos, os animo a rebatirme, os animo a quitarme la razón, porque sé que de alguna manera este tipo de vídeos dan un aspecto negativo, ¿no?, de nuestro sistema y por supuesto van a ser leña al fuego para toda aquella gente que ya piensa que esto es, por así decirlo, una mierda. Pero bueno, no hay que siempre pensar de esta manera y os animo a que me quitéis la razón. Os animo personalmente y que lo hagáis bien, no insultando ni nada, sino con argumentos serios. Y nada, dicho esto, lo de siempre, recordaros que este canal de YouTube pertenece a un periódico digital de Political Run en el que tenéis contenido exclusivo por tan solo 9,99 euros al año. También hay mucho contenido gratuito, que nunca lo digo, pero también lo hay. Y eso, que me deis like, que os suscribáis al canal y que espero veros en el próximo episodio de bueno, de lo que sea que saque.